Y lo más importante, ¿qué tal? Ya estamos de regreso aquí en tu clase grabada, en tu clase en vivo. Espero que ya tengas listo aquí tu cuaderno, tu pluma, para que podamos hacer nuestras anotaciones. ¿Sale? Entonces, vámonos a esta clase. Recordar que en la clase grabada estábamos viendo, pues, cuáles son las conceptualizaciones que entendemos de teoría pedagógica, la importancia, un poquito de la historia, la cultura y la evolución del pedagogo, los hechos fundamentales para construir nuestra teoría pedagógica, el concepto de tres autores y sobre todo la práctica reflexionada, ¿no? Esta praxis que nos va a llevar a fundamentar nuestro quehacer pedagógico. Entonces, hablamos de la educación, del educar y del educere, que ya tenemos un primer sustento sobre cuál hablar de pedagogía, ¿no? Sobre cuál fundamentar nuestro acto pedagógico y nuestro hecho pedagógico, ¿no? La teoría. Hablamos un poquito sobre la educación según los autores y, a ver, permítame tantito, se está uniendo aquí la señorita Judith Rivera. Hola, hola. Bueno, bueno, ¿me escuchas, Judith? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Andas por aquí, Judith? Ok, bueno, en lo que Judith se pone en contacto con nosotros, vamos a continuar. Entonces platicábamos sobre el hecho de que la educación es diferente de acuerdo a a la praxis de cada persona, ¿no? El pedagogo tiene como tal ese sentido natural del guiar, del educar, del instruir, del sacar. Entonces, en ese mismo sentido, podemos encontrar que existen diferentes autores. Ya vimos la definición de educación de Aristóteles, de Tomás de Aquino. Aristóteles nos hablaba un poquito sobre el conducirnos, el autoconducirnos para lograr una buena educación, ¿no? Tomás de Aquino nos hablaba de la promoción de un estado virtuoso del hombre. John Locke nos hablaba de la educación como un proceso de desarrollo del hombre a partir de la ciencia, ¿no? Para que pudiera resolver problemas a través de la formación en distintas áreas de la ciencia y de la educación, sobre todo, ¿no? Immanuel Kant nos hablaba del desarrollo en el hombre de toda perfección que lleva consigo la naturaleza. Es cómo nos formamos a través de aquellos dotes que la naturaleza nos puede brindar. Hablamos un poquito de Durkheim y de John Dewey, y John Dewey nos hablaba de la reconstrucción de la experiencia, que se añade al significado de experiencia y que aumenta la habilidad para dirigir el curso de la experiencia subsiguiente. Y también hablábamos de Durkheim, que él veía como la transmisión de cultura de generación en generación, y hacíamos la comparativa, ¿no? Con Fernando de Acevedo, con la educación como un proceso de transmisión de tradiciones o de cultura de un grupo de generación a otra. Entonces, en ese sentido, hablamos que en cuanto a la contemporaneidad, la educación es un fundamento básico para la construcción de cualquier sociedad. Es la inversión única que los países pueden realizar para construir sociedades equitativas, saludables y prósperas. Es decir, la educación en el año 2023 es esto. ¿Quién lo define? La Organización de las Naciones Unidas. ¿Sale? Así está definida actualmente la educación. Habríamos foro de debate. Ya andas por aquí, Judith. Buenos días.
¿Nos puedes escuchar? Un mensajito por ahí en el chat, si es que ya estás presente. Ok, continuamos. Entonces, el foro de debate que tenemos que trabajar el día de hoy es el concepto y la importancia de la teoría pedagógica. Es decir, no fundamentar solamente en opiniones, sino también en su importancia y la relación que ésta tiene, ¿no? Ok, aquí, a ver, ya sabemos qué es la teoría, ya sabemos cuál es el fenómeno que estudia esta teoría. ¿Cuál es el fenómeno? La educación. Ya vimos algunos tipos de conceptualizaciones de autores de la educación. Entonces, en el 2023, ¿sobre qué estamos construyendo nuestra profesión pedagógica? ¿Sobre hechos relevantes del pasado? ¿Sobre la actualidad? ¿Sobre el futuro? ¿Sobre qué estamos construyendo nuestra sociedad? ¿Sobre contenidos académicos, escolares, instruccionales? Vamos a dejar para el final las conclusiones para ver si alguno nos puede apoyar en ello, haciendo llegar sus comentarios. Pero vamos a llegar a lo siguiente. Estamos hablando de teoría pedagógica y debemos de conceptualizar qué es pedagogía, y esto es un hecho que a través de los años y a través de la historia, el pedagogo no es que no haya podido conceptualizar, pero si estamos hablando de teoría pedagógica y si estamos hablando de una práctica reflexionada, pues pedagogía va a representar distintas formas o distintas cosmovisiones de la propia palabra y de la propia práctica y del hecho pedagógico. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes ya de lleno, ¿no? Tenemos como primero al pedagogo. ¿Qué es el pedagogo? El esclavo que traía y llevaba a los niños a la escuela. Esta figura que nace en Grecia como tal, una figura denominado llamada pedagogo, que traía y llevaba a los niños a la escuela, ¿no? A partir de ahí ya encontramos no la conceptualización de la pedagogía, sino todo lo contrario, ¿no? La figura del pedagogo en la pedagogía, la figura del pedagogo en el proceso de la pedagogía. Es decir, ¿qué surgió aquí? Si queremos llevarlo a un concepto, a una idea en donde hagamos un símil entre qué fue primero, el huevo o la gallina. ¿No? Entonces muchos teóricos van a decir, no, pues la gallina, porque si no, ¿de dónde salió el huevo? O el huevo, si no, ¿de dónde salió la gallina? Aquí para efectos de la ciencia, de la evolución de la pedagogía, ¿qué fue primero? ¿La pedagogía o el pedagogo? Y encontramos en la historia de ambas que lo primero fue el pedagogo. Lo primero fue la función, era aquel esclavo que traía y que llevaba a los niños a la escuela. Entonces, en ese sentido, el pedagogo nace primero que la pedagogía. Es decir, el pedagogo, los primeros pedagogos no tuvieron teorías pedagógicas, no tuvieron teorías psicológicas, no tuvieron teorías que sustentaran su actuar. Esa es la naturaleza de la pedagogía y esa es la naturaleza de la teoría pedagógica. Es una persona que estaba cumpliendo una función y que a partir de la observación, del análisis y de los eventos históricos que fueron marcando la historia de Grecia, de la esclavitud, de las corrientes filosóficas de aquellos pedagogos de la época dorada, se fue otorgando ciertas actividades y ciertas funciones a la figura del pedagogo, lo que fue construyendo la pedagogía como tal. Vamos a definir un poco la palabra pedagogía a través de su etimología. Hay que dividir la palabra en dos, ¿no? Actualmente lo hacemos y es peda y gogía. En la etimología es paidos, la etimología grecolatina es paidos, que significa niños, y gogos, que significa guiar o conducir. ¿Sale? No confundir con gogos con estudio, sino con guiar o conducir, recordar el contexto y ubicarnos históricamente la acepción etimológica de la palabra. Entonces, el pedagogo es aquel que cumple la función, ¿no? El esclavo que servía y que traía y llevaba a los niños de la casa donde servía y los llevaba a la escuela, ¿no? Entonces, la pedagogía, ojo la palabra, la pedagogía, que lo vemos aquí se los voy a poner.
es el arte de guiar o conducir a los niños. Aquellos, aquellos pedagogos que llevaban y traían a los niños a la escuela, comenzaron a practicar la pedagogía, que era guiar o conducir a estos niños a los centros escolares. Ojo, ojo, porque aquí ya estamos descubriendo que ya le dimos una funcionalidad a nuestro acto pedagógico. En sus inicios, el acto pedagógico, el pedagogo creó su función. ¿Qué hace un mecánico? Resuelve hechos relacionados o problemas o situaciones, circunstancias relacionados a su objeto de estudio, que es la mecánica. ¿Qué hace el pedagogo? Resuelve, en este contexto, si nos regresamos un poquito, resuelve hechos o circunstancias relacionados al objeto que estudia, que en este caso, ¿cuál sería el objeto que estudia? El hecho educativo. ¿Cuál era el hecho educativo? En un principio, llevar y traer a los niños a la escuela. ¿Por qué? Porque se concebía que si los niños llegaban temprano a la escuela o llegaban a la escuela, podían aprender. Ese es uno de los principios de la pedagogía que no podemos dejar a un lado en cuestión de teorías pedagógicas. Es uno de los principales, el primero, si ustedes quieren. Entonces, conceptualizamos pedagogo más pedagogía es el hecho de guiar o conducir a los niños a la educación o en la educación. Y ya tenemos nuestro primer sustento, nuestro primer principio pedagógico, ¿no? Con el cual podemos sustentar nuestra teoría. Hasta aquí podemos anotar, podemos realizar anotaciones. Ok, te voy a dar un par de minutos para que tomes aquí un poquito nota y que analices un poco. Esto es pedagogía en un inicio, ¿sale? Estamos explicando un poco de cómo el pedagogo y la pedagogía se relacionan. Ahora vamos a ver cómo definen la pedagogía algunos autores. Vamos a aprovechar para hacer un paréntesis. Te voy a dejar aquí. Permíteme tantito. Te voy a dejar aquí el contacto por si no tuviste la, ay, perdón, por si no tuviste la oportunidad de asistir a la clase el día de hoy por trabajo o diversa situación. Te voy a dejar mi correo electrónico para que a través de este correo tengamos muchísima información, ¿sale? Tengamos comunicación. Te voy a dejar mi correo y también te voy a dejar mi número de WhatsApp para que te puedas comunicar conmigo y te integra el grupo. Antes de seguir, para mí es importante que aprendan y si tenemos dudas es importante resolverlas. 55 66 98 0409. Recuerda que tu profesor en turno tiene nombre. Soy Abraham Gómez García, licenciado en Pedagogía por la Universidad de Catepec, con especialidad en docencia universitaria. Entonces, aquí en la diapositiva de Pedagogía según autores, te voy a dejar mi contacto para que nos estemos comunicando, ¿vale? Entonces, vámonos con lo que sigue. Te lo dejo aquí. No se te pase, es muy importante para mí conocerte. Y tenemos pues toda la semana, ¿no? En especial el día de hoy para conocernos. Vamos a definir desde los inicios de la historia
y vamos a estudiar 4 autores, ¿no? 4 autores para definir qué es pedagogía, qué es educación. Ya revisamos algunos, entonces vámonos con los de pedagogía. Platón, ¿qué tiene que ver Platón aquí? Bueno, Platón es uno de los principales filósofos a nivel universal que estudiamos en el mundo porque sus ideas dieron origen a la evolución de muchísimas ciencias, ¿no? La filosofía, la historia, la geografía, el arte, el diseño. Y Platón es uno de los primeros pensadores en la humanidad que se atreve a dar, a través de sus estudios y a través de lo que él observaba, una cosmovisión propia para todo el mundo, ¿no? Platón propone un tipo de educación que permite adquirir virtudes, cualidades y privilegios. Recordar que para la época, Platón únicamente en la Grecia antigua, pues el sistema social estaba por esclavos, clase media, clase alta, los sacerdotes, aquellos que tenían algún puesto de privilegio. Entonces, Platón es el primero en atreverse y proponer un tipo de educación que permita adquirir virtudes más allá de las que la clase social permitía, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De cualidades y privilegios. Él decía que la educación debe preparar al hombre desde su más tierna infancia para la virtud y para convertirse en un buen ciudadano. Entonces, en ese sentido, Platón, al arrojarnos estas palabras tan sabias, encontramos una de las primeras definiciones de la pedagogía. ¿Qué sería la pedagogía en Platón? Una propuesta de tipo de educación que permita adquirir virtudes, es decir, yo no las tengo, las voy a adquirir. ¿A través de quién las voy a adquirir? De la escuela, de la sociedad, de los filósofos, de las generaciones mayores, de las generaciones de en medio. Ya estamos hablando de un proceso por el cual el hombre debe de adquirir o le permita adquirir cualidades y privilegios. A mayor formación, mayores privilegios, a mayores cualidades, mayor capacidad de escalar en este sistema social, ¿no? Ahora vamos a estudiar a Joan Amos Comenio, perdón, el padre de la didáctica, ¿no? En la pedagogía, un non plus ultra, es decir, nadie como él. Él defendía la importancia del poder de la educación. Ojo, Comenio está hablando de la educación, del hecho educativo, ¿no? La importancia del poder del hecho educativo. El hecho educativo podía mejorar al hombre y a la sociedad, sin duda. Es uno de los que se da cuenta de que podemos cambiar el hecho educativo, ¿no? La educación debía ser universal. Él lo define en la didáctica magna como el dar todo a todos, no solamente por género, por raza, por estatus social, sino que todos tengamos esa universalidad al conocer la educación, ¿no? En tener un orden en el hecho educativo, en tener método, en que este proceso y esta importancia sea amena, en donde el alumno deba ser el centro de atención, es decir, ya no una educación repetitiva, sino brindarle mayor atención al alumno para que podamos nutrir, ¿no? En el educar y en el educere. Enseñar, ojo, ya está hablando de otro elemento. Enseñar se debe a una disposición de 3 cosas: tiempo, objeto de estudio y método de estudio. Aportó ideas educativas basándose en 3 métodos: comprender, retener y practicar. Aquí ya le dimos sentido a nuestra teoría y aquí ya le estamos dando sentido a nuestro acto. ¿Sale? En las ideas de Comenio ya le estamos dando sentido a nuestro acto pedagógico. Ya podemos elaborar una teoría pedagógica a partir de ambos, ¿no? Pero vamos a seguir revisando. Otros 2 autores. Durkheim nos habla que la pedagogía se subordina a la sociología, partiendo del hecho en el cual un hombre es un ser social por naturaleza. ¿Ok? Entonces el hombre, al ser un ser social por naturaleza, encontramos que no puede estar ajeno a la sociedad que le rodea. Entonces, por eso, Durkheim habla de que la pedagogía y el hecho educativo se subordinan a la sociología, es decir, son parte
de este proceso sociológico, pero no es lo principal, ¿no? Ya que esta ciencia de la sociabilidad humana, por lo que a ello le toca determinar los objetivos y medios del proceso pedagógico. Durkheim nos habla de una cosa, la pedagogía está supeditada, o sea, se depende de lo que la sociología y la sociabilidad humana tengan como prioridad en el momento histórico. Va a determinar la sociedad y las estructuras y altas esferas sociales van a determinar cómo va a ser el proceso pedagógico, de qué forma va a ser y cuál será el alcance. La pedagogía consiste en teorías entendidas estas como un modo de concebir la educación y no como un modo de practicarla. Así la educación es la materia de la pedagogía y la pedagogía una manera de reflexionar sobre las cosas de la educación. Ojo, si regresamos al inicio de lo que estábamos platicando del pedagogo y de la pedagogía, Durkheim, algunos años después, nos habla de algo similar, ¿no? Consiste en una teoría, sí, la pedagogía son muchas teorías, no puede ser una sola cosa. La pedagogía no puede ser igual que la medicina, no puede ser igual que la mecánica, que las ciencias eléctricas, no puede ser igual que las ciencias fácticas, no puede ser igual que las ingenierías. Es decir, la pedagogía son muchísimas teorías sociológicas, del hecho educativo, del objeto de estudio. Durkheim nos está dando a nivel social una columna bastante grande sobre la pedagogía. ¿Por qué? Porque entiende el proceso educativo, este proceso educativo del cual nos hablaba Comenio, este proceso de escala en la sociedad del cual nos hablaba Platón. Y luego vamos a revisar la concepción de María Montessori, ¿no? Aquella italiana que revolucionó la forma de hacer pedagogía. Ojo con lo que estoy diciendo. María Montessori elaboró la pedagogía científica partiendo de la observación y del método científico, que es observación, postular una tesis, comprobar la tesis, experimentar, evaluar y a partir de eso darle una concepción científica, ¿no? Elaboraba sus materiales y su filosofía. Principios básicos del método Montessori. La mente absorbente de los niños. Ese es uno de los principios. Los periodos sensibles, la autonomía de los niños, el ambiente preparado, el papel del adulto, la autoeducación y la ayuda de los padres. Ya tenemos estos principios en María Montessori, estos principios básicos del método. María Montessori realizó estudios, realizó experimentos de cada uno de estos principios y ella decía, si hago A más B más C más D más E más F más G, el resultado es H, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, María Montessori comenzó a utilizar un método que no era como para la época lo que habían hecho sus predecesores, que era, pues yo me actúo de esta forma porque creo que es lo correcto, de acuerdo a esto, y pues vámonos. Es uno de los primeros modelos pedagógicos que tenemos para fundamentar el acto y el hecho, la teoría y la práctica. Entonces, si recordamos todo lo anterior, y para cerrar la clase, si recordamos todo lo anterior, que es la educación para algunos autores, que es la pedagogía en algunos autores, pregunta de clase, pregunta de titulación, pregunta de la vida real del pedagogo. La pedagogía, entonces, ¿qué es, profesor? ¿Es una ciencia? ¿Es una técnica? ¿O es un arte? Ahí está la pregunta. Yo les voy a dar mi humilde opinión de acuerdo a los estudios, a la experiencia y a la formación. Considero que la pedagogía es una ciencia práctica, homogénea, que tiene como propósito estudiar el fenómeno educativo
con el fin de innovar los procesos y estrategias que se han de elegir para la evolución de la técnica y el arte de transmitirla. Esta es una definición. Vamos a desmenuzarla. La pedagogía, la paidagogía, que nació del paidagogo, sí es una ciencia, porque ya vimos que María Montessori y algunos filósofos de la educación la sustentaron, ¿no? La pedagogía en la actualidad sí es una ciencia ¿de qué tipo? Una ciencia del tipo práctico, que se practica, es una ciencia practicable, es homogénea, porque a partir de diversas teorías y de diversas ciencias auxiliares, hacemos una. Es decir, no la vemos como que agarro de aquí, le pongo de aquí, le pongo de allá y la formo. Es decir, todas en su naturaleza sirven a la ciencia práctica, sirven a la práctica. Es por eso que se convierte en una ciencia práctica homogénea. ¿Cuál es el propósito de esta ciencia práctica homogénea titulada pedagogía? Estudiar el fenómeno educativo en cualquiera de sus acepciones, el fenómeno educativo en capacitación, en desarrollo, en las escuelas, en los grados, en los grupos, en los niveles académicos, el fenómeno educativo formal, no formal, informal, abarcando todo el fenómeno educativo, ¿no? Y lo que conlleva estudiar este fenómeno educativo de manera particular. ¿Cuál es el fin de estudio de la pedagogía? Innovar los procesos, innovar las estrategias. ¿Cuáles? Las que Abraham Gómez dice, las que María Montessori dice, las que John Locke dice, las que Aristóteles, Platón, Durkheim, Dewey, Comenio dicen. No. ¿Cuáles procesos y cuáles estrategias las que se han de elegir para la evolución de la técnica y el arte de transmitirla? Es decir, para la evolución de las futuras generaciones, de los futuros pedagogos en la pedagogía, y cómo cada uno con sus talentos, virtudes y la formación dentro de la propia pedagogía puede transmitirla. Entonces regresamos a la pregunta, ¿la pedagogía es una ciencia, es una técnica o es un arte? La pedagogía es una ciencia práctica que, como toda práctica, requiere de una técnica y de una evolución en la técnica para consolidarla y mejorarla. Y el arte es el proceso de transmisión, el cómo algunos pedagogos enseñamos de una forma, guiamos, conducimos, nutrimos, sacamos, extraemos. Ese es el verdadero arte en la pedagogía. Espero, de verdad espero, que como yo hayas disfrutado de esta clase, que no te hayan quedado dudas, que hayas tomado apuntes. Vamos a regresar al contacto. Espero tu mensajito, espero tu correo. Seguimos en contacto. Mi nombre es Abraham Gómez. Ha sido un placer compartir esta clase contigo. Nos vemos más tarde.